Segunda parte de Crimen y Castigo. Capítulo primero. Durante largo tiempo permaneció acostado. A veces parecía despertar y por algunos momentos observaba que la noche estaba muy avanzada, pero sin ocurrírsele la idea de levantarse. Vio luego que empezaba a clarear. Acostado de espaldas sobre el diván, hallábase como atontado y sin poder salir de aquel letargo. En la calle se oyeron fuertes gritos, como ocurría siempre a las 2. Eran borrachos que, al abandonar las tabernas, hacíanlo entre gritos y palabrotas. Se levantó de un salto y como si lo hubieran arrancado del diván, «¡Ya son las 2!», exclamó. Sentóse en el diván y solo entonces vino a su memoria todo lo ocurrido. En el primer momento creyó volverse loco. Sentía mucho frío, originado sin duda por la fiebre que habíale asaltado durante aquel sopor. Era tal el frío que tiritaba dando diente con diente, haciendo un gran esfuerzo. Llegó hasta la puerta, abriéndolo para escuchar. El más profundo silencio reinaba allí, y al parecer todos dormían aún. Paseó una mirada sorprendida a su alrededor y sobre sí mismo. No comprendía por qué no había cerrado la puerta con cerrojo al llegar, y cómo habíase acostado enteramente vestido y hasta sin sacarse el sombrero. Este haba rodado por el suelo y se encontraba junto al envoltorio que le servía de almohada, también caído. Si alguno hubiese entrado, ¿qué habría pensado de mí? Sin duda que estaba borracho, pero... Corrió a la ventana. Había ya bastante claridad y con la mayor precipitación comenzó a examinarse de pies a cabeza para ver si tenía alguna mancha delatora. Para hacer un examen más prolijo despojóse de las ropas y temblando de frío las revisó con sumo cuidado. No contento con eso, las dio vuelta y miró el forro y las costuras, y por exceso de precaución repitió 3 veces el examen. Aparentemente no había mancha alguna, excepto algunas gotas de sangre coagulada en los bajos deshilachados del pantalón. Tomó una navaja y cortó las hilachas manchadas. Todo rastro quedaba borrado. De pronto recordó que el portamonedas y los objetos que extrajera del cofre de la vieja seguían en sus bolsillos. No se le había ocurrido sacarlos y esconderlos, ni siquiera cuando efectuaba la inspección de sus ropas. ¿Era posible tamaño descuido? En un abrir y cerrar de ojos, los retiró y amontonólos sobre la mesa, dando vuelta a los bolsillos para asegurarse de que no dejaba nada en ellos. Después se apresuró a esconderlos en un rincón del cuarto. Precisamente en aquel ángulo, el papel estaba despegado en parte formando una especie de bolsa, y ocurriósele que allí estarían seguros, por lo que en el acto puso todo aquello allí. Ya está. Ahora nadie se enterará de nada, dijo con una sensación de alivio, mirando con aire atontado el papel despegado, que formaba un bulto mayor con las cosas escondidas. De súbito lo asaltaron temores. «Dios mío», murmuró con desaliento, «¿qué he hecho? ¿Estará eso bien escondido? ¿Será de ese modo como se ocultan esas cosas?» En realidad, no pensó en robar alhajas, sino dinero en efectivo. Y por ello, no había preparado de antemano un lugar para ocultarlas. «Pero ahora debo alegrarme o entristecerme», pensaba. «¿Es así como debo proceder? Verdaderamente la razón me abandona». Se dejó caer de nuevo en el diván, agotado por entero y presa de escalofríos. Maquinalmente tomó un viejo gabán de invierno colocado en una silla, hecho jirones, y se cubrió con él. El sueño y el delirio volvieron a sumirle en un letargo, perdiendo la conciencia de sí mismo. Al cabo de 5 minutos se despertó sobresaltado y una vez más se inclinó con verdadera angustia sobre sus ropas. «¿Cómo he podido dormirme si todavía no he hecho nada? Tengo que descoser la tira del gabán. Me había olvidado y no puedo dejar un detalle tan acusador como este». Arrancó la tira y después de cortarla en menudos trozos, puso estos en el envoltorio junto con la ropa sucia. Estos pedacitos de trapo no pueden despertar sospechas en ningún caso, por lo menos así lo creo. De pie en medio de la habitación, paseaba su mirada otra vez con dolorosa atención por todas partes.
para convencerse de que nada había olvidado. La convicción de que todo, hasta la memoria, hasta la más simple comprensión de las cosas, lo abandonaba, constituía para él un intolerable sufrimiento. ¿Será posible que ya comience a sufrir el castigo? Sí, en efecto, eso debe ser. Las hilachas que había cortado de los bajos del pantalón estaban tiradas en el suelo, ofreciéndose a la vista del primero que llegara. ¿Pero qué me sucede?, gritó casi con verdadero frenesí. Acudió a su mente una idea extraña. Tal vez sus ropas estaban cubiertas de sangre, tal vez existían manchas que no vio, que no podía ver a causa de la debilidad de sus facultades, de su pensamiento que se oscurecía. Bruscamente recordó que el portamonedas estaba manchado de sangre. Por consiguiente, debe haber también manchas en el bolsillo, porque el portamonedas estaba húmedo todavía cuando lo guardé. Dio vuelta el bolsillo sin perder un segundo y, en efecto, halló rastros de sangre en el interior. Debo creer que la razón no me ha abandonado del todo y que conservo mi presencia de espíritu y mi memoria, ya que soy capaz de formular estas conjeturas, dijo con aire de triunfo, mientras exhalaba un profundo suspiro de satisfacción. No ha sido más que un abatimiento causado por la fiebre, un momento de delirio. Arrancó con gesto nervioso el forro del bolsillo izquierdo del pantalón. En ese instante, un rayo de sol iluminó su zapato izquierdo. En la punta creyó notar ciertos indicios. Toda la punta del zapato está impregnada de sangre. Sin duda, había pisado el charco inadvertidamente. ¿Qué hacer ahora con todo esto? ¿Cómo podré desembarazarme de este zapato, estas hilachas y el forro del bolsillo? Había juntado todo en la mano y permanecía perplejo. ¿En la estufa? Eso será lo primero que vendrán a registrar. ¿Quemarlo? ¿Y con qué? No tengo fósforos. No, más vale que los tiraré. Y enseguida, sin perder tiempo. Pero en lugar de hacer lo que se proponía, se echó sobre el diván. De nuevo recorría su cuerpo el estremecimiento glacial, el intolerable escalofrío. Se abrigó con el viejo gamán. Durante largas horas aquella idea fija no se apartó de su mente. Tenía que levantarse cuanto antes, sin retardo, para ir a tirar todo aquello en cualquier parte, para que no lo vieran personas extrañas, lo más pronto posible. Varias veces hizo esfuerzos para abandonar el diván, tratando de levantarse, pero no pudo. Un violento golpe dado en la puerta lo sacó de su sopor. ¡Abre de una vez! ¿Estás vivo todavía o ya te has muerto? No haces más que dormir, gritaba Anastasia golpeando con los puños. Duermes días enteros como un perro. Vamos, abre. Son más de las 10. Tal vez no esté, dijo una voz de hombre. Es la voz del conserje, pensó Raskolnikov. ¿Qué querrá? Se sentó temblando en el diván. El corazón le latía con extremada violencia. ¿Y quién habría corrido el cerrojo entonces?, replicó la sirvienta. ¿Se da cuenta? Ahora se encierra. Tendrá miedo que lo roben. ¡Abre, zángano! ¡Despierta de una vez! ¿Qué querrán? ¿Por qué habrá venido el conserje? Tal vez han descubierto todo. ¿Qué hago? ¿Me resisto o abro? Que el diablo se los lleve. Se incorporó a medias e, inclinándose, descorrió el cerrojo. Su cuarto era tan reducido que le era posible abrir la puerta sin levantarse de la cama. Como lo había adivinado, se trataba en efecto de Anastasia y el conserje. Anastasia lo miró con extrañeza. Raskolnikov, por su parte, miró de un modo desesperado y casi provocativo al conserje, que sin notarlo, al parecer, le tendió en silencio un papel gris, plegado en dos y sellado. Se trata de una citación, dijo el hombre. ¿Una citación? ¿De quién? De la policía. Lo citan en la comisaría. ¿En la comisaría? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Vaya y lo sabrá. Lo miró con atención. Echó una ojeada al cuartucho y se retiró. Pareces enfermo. No tendrás la gripe, observó Anastasia, que no le sacaba los ojos de encima. Desde ayer tienes fiebre. Raskolnikov no respondió, limitándose a dar vueltas al papel sin decidirse a abrirlo. Calla, no te levantes, dijo Anastasia, apiadada al ver que ponía los pies en el suelo. Si estás enfermo, no vayas. Total, no debe haber tanto apuro. ¿Qué tienes en las manos? Raskolnikov conservaba en la diestra las hilachas cortadas del pantalón.
el zapato izquierdo y el forro del bolsillo que había arrancado. Se había dormido sin abandonarlos. Más tarde, pensando en aquello, recordó que se había despertado a medias durante un acceso de fiebre y había apretado todo como para que no se lo arrebataran, durmiéndose de nuevo. Miren las porquerías que ha juntado, y duerme con ellas como si fuera un tesoro. Al decir esto, Anastasia retorcíase con su acostumbrada risa nerviosa y espasmódica. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnikov ocultó debajo del gabán todo aquello, y miró a Anastasia con fijeza. Aunque no se encontraba en estado de apreciar cabalmente las cosas, sentía que no era posible comportarse de aquella manera con un individuo que está a punto de ser detenido por la policía. ¿Quieres té? Si quieres te traigo un poco que ha sobrado. No, yo mismo bajaré enseguida, murmuró el joven poniéndose de pie. Anastasia abandonó la habitación. Apenas hubo salido, Raskolnikov corrió a examinar a la luz la punta de su bota. Hay algunas manchas, pero no se distinguen. El barro y la caminata las han hecho desaparecer casi por completo. Anastasia no ha podido darse cuenta de nada. A Dios gracias. Sin poder evitar un estremecimiento, abrió el papel y después de concentrar su atención comprendió de qué se trataba. Era una citación ordinaria de la comisaría policial del barrio. Se le comunicaba que debía presentarse ese mismo día a las 9:30. ¿Qué quiere decir esto? No tengo nada que ver con la policía, exclamó con cierta ansiedad. ¿Y por qué justamente hoy? Señor, haz que esto termine lo más pronto posible. Iba a hincarse para orar, pero no lo hizo. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, no a causa de la plegaria, sino de sí mismo. Comenzó a vestirse con rapidez. Si me pierdo, tanto peor. Me es igual, murmuró. Tengo absoluta necesidad de ponerme ese zapato. Cuando esté más sucio, las manchas de sangre ya no serán visibles. Apenas se lo hubo calzado, lo sacó con repugnancia y terror, pero reflexionó que no tenía otro par y volvió a calzárselo. Todo es condicional, todo es relativo, son puras formalidades, pensó. Sin embargo, este pensamiento, que duró lo que un relámpago, lo hizo estremecer. Ya estoy calzado, ya me he puesto el dichoso zapato, murmuró con una sonrisa forzada que inmediatamente se borró para ser reemplazada por una expresión de angustia. Reconozco que todo esto es superior a mis fuerzas. Las piernas se negaban a sostenerlo. Tengo miedo, murmuró. La cabeza le daba vueltas y le dolía horriblemente, tal vez a causa del excesivo calor. Quizá estén jugando conmigo como el gato con el ratón y traten de atraerme por la astucia para hacer que confiese todo, continuó murmurando mientras se dirigía a la escalera. Lo peor de todo es que casi estoy delirando. Puede ser que se me escape alguna estupidez. Ya en la escalera recordó que dejaba todos los objetos robados debajo del empapelado del rincón, donde habíalos ocultado la víspera. Tal vez aprovechen mi ausencia para revisar el cuarto, pensó. Pero su desesperación, o mejor dicho, el cinismo que se apoderaba de él a la idea de su pérdida era tal que hizo un gesto de indiferencia y siguió bajando. Cuanto antes termine, mejor. En la calle, el calor era insoportable. En los 3 últimos días no había caído una gota de agua. De nuevo encontraba el polvo, los ladrillos y la cal. De nuevo el hedor de los bodegones y las tabernas y ebrios a cada paso. El sol brillaba con tanta intensidad que lo enceguecía, y la cabeza no cesaba de darle vueltas, sensación que experimentan siempre las personas afiebradas cuando salen de pronto a un espacio libre. Al llegar a la esquina de la calle que recorriera la víspera, dirigió una ansiosa mirada hacia el lado de la casa y de inmediato volvió la vista. Si me interrogan, tal vez lo confiese todo, dijo entre dientes al aproximarse a la comisaría, que se encontraba a un cuarto de versta de su domicilio. Hacía poco que la habían trasladado al 3er piso de un edificio nuevo. Raskolnikov estuvo ya en una ocasión en el antiguo local con anterioridad, para una gestión relacionada con sus estudios. Al franquear la puerta cochera, vio a mano derecha una escalera por la cual descendía un individuo con un libro en la mano. Debe ser un portero.
Por lo tanto, las oficinas están de ese lado. Como no quería preguntar nada a nadie, comenzó a subir. Entraré, me pondré de rodillas y confesaré todo. Pensaba mientras subía hasta el tercer piso. La escalera era estrecha, empinada y ya estaba sucia y llena de agua. Las cocinas de todos los departamentos daban a ella, permaneciendo abiertas casi todo el día y despidiendo olores nauseabundos. Subían y bajaban empleados con libros y papeles, y numerosas personas de ambos sexos que iban allí para evacuar asuntos de toda índole. La puerta de la oficina estaba abierta de par en par y veíanse varios individuos que hacían antesala esperando turno. Allí también el calor era sofocante y la pintura todavía fresca exhalaba un repugnante olor. Después de esperar un rato, Raskolnikov juzgó oportuno pasar a la otra habitación. Todas las piezas eran pequeñas y bajas. Una gran impaciencia le impulsaba a seguir adelante. Nadie reparaba en él. En la segunda habitación trabajaban varios amanuenses, poco mejor vestidos que él, cuyo aspecto tenía algo de extraño. Se dirigió a uno de ellos. Exhibió la citación que había recibido. ¿Es usted estudiante?, inquirió el empleado después de echar un vistazo al papel. Sí. Mejor dicho, es ex estudiante. El amanuense lo examinó sin demostrar la menor animosidad hacia él. Era un pobre cuya mirada parecía obsesionada por una idea fija y cuya prolijidad dejaba mucho que desear. De este no podré sacar nada en limpio porque, al parecer, todo le es igual, pensó Raskolnikov. Diríjase al secretario, manifestó el empleado, indicándole con un ademán la tercera habitación. Los que estaban allí vestían un poco mejor. Entre el público notábase dos mujeres. Una sentada ante una mesa frente a un amanuense, escribía lo que éste le dictaba. Vestía humildes ropas de luto. La otra, gruesa y con el rostro casi escarlata, lleno de manchas, vestía con lujo exagerado y llevaba en el pecho una plaqueta de brillantes de gran tamaño. Estaba sentada en un rincón y parecía esperar. Raskolnikov tendió la citación al secretario, quien después de recorrerla con la vista indicóle que esperara y continuó ocupándose de la dama enlutada. El estudiante respiró con más libertad. Entonces no es por aquello. Poco a poco iba recuperando el valor y la calma. La menor tontería, la más leve imprudencia, bastarían para traicionarme. Es una verdadera calamidad que no haya aire aquí. Siento que me estoy sofocando. La cabeza me da vueltas cada vez más y mi razón vacila. Sentía un espantoso malestar en todo su ser, temiendo no poder dormirse. Trataba de fijar su pensamiento en algo indiferente, en absoluto, pero no lo conseguía. El secretario atraía toda su atención y procuraba descifrar su carácter por sus rasgos fisonómicos, encontrando en ello una especie de amargo placer. Era un joven de unos 22 años, a pesar de que su rostro curtido y movedizo aparentaba mayor edad. Vestía con elegancia y sus cabellos estaban separados en el medio por una raya sumamente derecha que le llegaba hasta la nuca. En los dedos de sus manos blandas y cuidadas ostentaba varias sortijas, y una gruesa cadena de oro cruzaba su chaleco. Raskolnikov observó que cambiaba unas palabras en francés con un extranjero que se encontraba allí, y que lo hacía con bastante perfección. «Tome asiento, Luisa Ivanovna», dijo la dama gruesa de rostro rubicundo, que seguía de pie sin atreverse a sentarse a pesar de tener una silla a su lado. «Ich danke», respondió la mujer, y se sentó procurando no arrugar su amplísima falda de seda azul, con aplicaciones de puntilla blanca, que se esparció como un globo desinflado alrededor de la silla, ocupando casi la mitad de la habitación. Una oleada de penetrante perfume llegó a todos los ámbitos. La dama sonreía con aire tímido y desvergonzado a la vez, demostrando cierta inquietud al ver que ocupaba tanto espacio y exhalaba aquel perfume. La señora enlutada levantóse, por fin, una vez terminado su asunto. En ese momento entró ruidosamente un oficial con aspecto desenvuelto, que caminaba moviendo los hombros a cada paso. Arrojó sobre una mesa su gorra ornada con una escarapela, arellanándose en un sofá.
La dama gruesa se levantó de un salto al verlo, saludando con una ceremoniosa reverencia, pero el oficial simuló no reparar en ella, por lo que la mujer no se atrevió a tomar asiento de nuevo en su presencia. Era el ayudante del comisario. Usaba gran bigote rojizo que sobresalía horizontalmente de cada lado de la cara. Sus rasgos eran finos, pero carecían de expresión, denotando tan solo cierta arrogancia. Miró de soslayo a Raskolnikov con una mezcla de indignación y desprecio. En verdad estaba demasiado mal vestido, pero a pesar de ello, su actitud no decía con tales harapos. El estudiante tuvo la mala ocurrencia de posar sus ojos con descaro en el oficial y sostener su mirada hasta que éste se sintió molesto. «¿Qué quieres?», gritó asombrado de que un individuo tan mal vestido no bajara los ojos ante la mirada de los suyos. «Me han citado aquí, esta es la citación», respondió con tono inseguro Raskolnikov. «Es por este asunto de la reclamación de dinero. Es el estudiante», se apresuró a intervenir el secretario, abandonando por un instante sus papelotes. «Aquí está», tomó un expediente y se lo alargó a Raskolnikov, indicándole cierto sitio. «Lea». «¿Dinero? ¿Qué dinero?», balbuceó Raskolnikov. En consecuencia, no se trataba de aquello. Tuvo un estremecimiento de alegría, experimentando un inmenso alivio. El peso que lo agobiaba desapareció como por encanto. «¿A qué hora lo habíamos citado, caballerito?», interrogó el ayudante del comisario, que se exaltaba cada vez más sin razón plausible. «Le indicamos que viniera a las 9 y son más de las 10. «Hace solamente un cuarto de hora que me entregaron este papel», replicó Raskolnikov, alzando la voz y adoptando una actitud desdeñosa. También él sentía súbita cólera, inesperada para sí mismo, que le causaba un acre placer. «Demasiado he hecho convenir. Estoy enfermo. Tengo fiebre». «No grite». «No grito, es mi modo habitual de hablar». «El que grita es usted. Soy estudiante y no permito a nadie que me trate de esta manera». El ayudante del comisario fue presa de un acceso de furor que no le permitió articular palabra por un minuto. De pronto se levantó como impulsado por un resorte. «¡Cállese usted! No olvide que está en la sala de audiencias. Basta de insolencias, caballero». «También usted se halla en ella», gritó Raskolnikov, «y además de expresarse a gritos está fumando. En consecuencia, nos falta el respeto a todos nosotros». Al pronunciar estas palabras, Raskolnikov experimentaba indecible placer. El secretario los miraba sonriendo. El colérico oficial quedó visiblemente confuso. «Eso no es asunto suyo», respondió por fin levantando la voz de una manera que no parecía natural. «Limítese a formular la declaración que se le exige. Notifíquelo usted, Alejandro Grigorievich. Hay una demanda contra usted por cobro de dinero. No paga lo que debe y todavía pretende hacerse el digno». Raskolnikov no lo escuchaba ya. Se había apoderado del expediente, tratando de descubrir lo más pronto posible por qué razón lo citaban allí. Leyó una y otra vez, pero sin comprender. «¿Qué quiere decir todo esto?», interrogó al secretario. «Es una declaración por cobro de dinero. Tiene que abonar lo que debe, más los gastos y multas. O, en caso contrario, declarar por escrito en qué fecha estará en condiciones de pagar. Al mismo tiempo, debe obligarse a no abandonar la capital y a no vender ni ocultar sus bienes hasta que haya liquidado la deuda. En cuanto al acreedor, está autorizado a vender sus bienes muebles e inmuebles y a proceder contra usted, conforme a lo que establecen las leyes». «Pero yo no debo dinero a nadie». «Eso no nos incumbe. Hemos recibido una carta de cambio protestada por valor de 115 rublos que entregó usted a la señora Sarnitsin, viuda de un secretario de colegio. De la viuda Sarnitsin, dicha carta pasó en pago al consejero de justicia Chebarov y se le ha citado para que preste declaración». «Pero si se trata de mi patrona». «¿Qué tiene que ver que sea su patrona?». El secretario miraba sonriendo con superioridad y con una especie de indulgente piedad a aquel novicio al que se iniciaba en el complicado mecanismo de la justicia y parecía decir: «¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo te sientes ahora?».
¿Somos o no somos importantes? ¿Pero qué importaba a Raskolnikov la letra de cambio y la declaración? ¿Valía la pena preocuparse por aquello? ¿Prestarle siquiera la más mínima atención? Siempre de pie, leía, escuchaba, respondía y hasta interrogaba maquinalmente. La satisfacción del triunfo, la sensación de estar a salvo, eso era lo más importante para él en aquel momento, sin el menor pensamiento para el futuro y sin atormentarse con las preguntas más elementales. Fue un minuto de alegría intensa, inmediata, puramente física. Pero pasado ese minuto ocurrió algo que esfumó aquel principio de gozo como si hubiera estallado una tormenta en el despacho. El ayudante del comisario, que no había olvidado la afrenta y cuya sangre hervía, se vengó con la dama elegante, sin duda para reconquistar su comprometido prestigio. ¡Ah, estás aquí, mala pécora!, vociferó el ayudante. La dama de luto ya se había retirado. ¿Quieres explicarme qué ha pasado en tu casa anoche, eh? De nuevo escandalizando el barrio, siempre borracheras y peleas. Al parecer, te pesa que no te hayamos mandado ya a la cárcel. Te previne 10 veces que no toleraría un nuevo escándalo. ¿Qué dices, mala pécora? Raskolnikov por poco dejó caer el expediente que estaba leyendo y miró asombrado a la mujer, que era tratada con tan pocas ceremonias, pero pronto comprendió el asunto que se discutía y comenzó a parecerle divertido. Escuchaba con agrado y sentía ganas de reír a carcajadas. Todos sus nervios estaban tirantes. Ilya Petrovich, intervino el secretario, pero se detuvo considerando preferible, sin duda, esperar un momento, pues sabía por experiencia que no había forma de detener al ayudante cuando la ira se apoderaba de él. En cuanto a la mujer, comenzó a temblar cuando se desencadenó aquella tormenta de rayos y truenos. Pero cosa extraña, cuanto más violentas eran las injurias proferidas contra ella, tanto más amable era su expresión y más dulce la sonrisa dirigida al ayudante. Movíase en su sitio y no cesaba de hacer reverencias, esperando que le permitieran hablar.